Esto es UPAO Noticias, siempre en vivo. Continuamos con el desarrollo de la información por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. 5 de la tarde con 19 minutos. Vamos ahora a dialogar sobre la salud, un tema tan importante que estamos todos los días tratando de enfocarlo de diferentes perspectivas y sobre todo para que la opinión pública, los ciudadanos tengan una información mucho más amplia en este contexto de pandemia por la COVID-19, en esta tercera ola, cuando también prevalece la variante Omicron. Seguramente que usted habrá leído o habrá escuchado por algunos medios de comunicación la presencia de una variante, o algunos le llaman también una subvariante. De eso vamos a conversar con el doctor Alex Castañeda, médico infectólogo, docente de la UPAO, sobre esta subvariante, la BA.2. ¿Y por qué conversamos sobre ese tema? Porque es importante, sobre todo, además de conocimiento público y de información, porque ya se ha detectado el primer caso con esta subvariante en Argentina el día de ayer. Conversamos sobre esto para que nos dé una amplia información científica. Repito, el doctor Alex Castañeda. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto, y encantado nuevamente de estar en el programa. Sí. Qué gusto, doctor. Siempre es importante aclarar estos conceptos, por favor, porque necesitamos que el ciudadano esté informado de manera precisa y no haya malas interpretaciones. ¿De qué se trata, doctor? ¿Esta es una nueva variante o es una subvariante de la Omicron, la BA.2? Bien, cuando hablamos de variantes ya hemos comentado en otros programas, en otras entrevistas, que son, digamos, formas en las cuales el virus intenta eludir la respuesta inmune disfrazándose, entre comillas, o poniéndose como si se pusiera alguna otra prenda, por así llamarlo, si hacemos una comparación con un ser humano, ¿no? De tal manera que el humano no puede ver, nuestras defensas no pueden ver claramente al enemigo. Una variante se basa en mutaciones, y a más mutaciones, la variante es más difícil de poder ser identificada. Omicron tiene 32 variantes, en donde en esa famosa espiga, que es una de las características del virus y que hace que se junte, que se una a nuestras células. Es como el ancla que llega y se clava en la célula humana y así puede penetrar e infectarla. 32 de estas mutaciones harían que el cuerpo humano, nuestras células de defensa, no las reconozcan adecuadamente y pasa desapercibida infectándonos a nuestras células. La subvariante, ¿qué cosa es? Dentro de esas 32 hay subunidades que cambian, digamos, la estructura, y si bien no es exactamente igual a Omicron, tiene un alto parecido, sin dejar de ser Omicron. Sigue siendo Omicron, pero con un agregado adicional. Es como si uno tuviera una camisa Omicron, imaginemos que tiene una camisa de color blanco, de una marca X, importada si queremos, pero Omicron tiene la camisa blanca de manga larga y la subvariante, la misma marca, de la misma tela, del mismo precio, pero manga corta, algo así. No deja de ser camisa. Es como una extensión, diríamos, de esa variante. Valga más o menos la comparación, exacto, ¿no? Es como decir una pequeña variación, pero no deja de ser Omicron. Claro. ¿Cuál es la consecuencia de ello? O sea, lo que hace Omicron es tratar de adaptarse cada vez más al ser humano. Mucho más baja la letalidad, pero alta transmisibilidad. La subvariante que a alguien le dio el nombre de el hijo de Omicron, no es hijo de Omicron, es el mismo Omicron, pero con diferente estructura. Lo que también se ha observado es que no es altamente letal, pero que se transmite tan igual como Omicron. Son como, digamos, dos variantes parecidas, muy parecidas, pero no son dos variantes. Es el mismo Omicron que ha variado un poco y aparece esta forma. No se ha observado alta mortalidad con él. Los síntomas son exactamente los mismos que venimos viendo en Omicron y ya se ha identificado en 40 países en el mundo, ¿no? En América Latina ya llegó en lo que va esta semana. Esto fue identificado hace
2 semanas aproximadamente en el planeta, y se asume que va a ser una de las subvariantes que va a primar junto con la primaria Omicron en nuestra región. Sí, precisamente era importante, doctor, tener esta definición científica que usted muy bien la acaba de describir, porque hemos estado revisando información internacional y hay ya un caso detectado con esta subvariante Omicron, la BA.2 en Argentina, y eso involucra que si ya está en Sudamérica, es probable que en las próximas semanas llegue al Perú. Si es que no la tenemos ya, es muy probable. Así es. Bien, ahora, doctor, también es importante destacar en el país, frente a esta inestabilidad política, bueno, ayer tomó juramento un nuevo Consejo de Ministros, el ministro de Salud, que es el tema que nos motiva esta conversación. Hoy en UPAO Noticias, el doctor Ceballos se mantiene al frente de este ministerio, pero siempre es bueno dar unas recomendaciones, como se dice, oxigenarse. Desde su experiencia, doctor Castañeda, como médico infectólogo, ¿qué tendría que hacer el ministerio para seguir combatiendo, para seguir, diríamos, atendiendo esta situación de pandemia que vivimos por la variante Omicron en esa tercera ola? Sí, la primera cosa que se tiene que hacer es un plan comunicacional asertivo que, tal cual se hace, por ejemplo, en este noticiero, se da la información veraz, sin alarmismo de ningún tipo y con la, digamos, información certera y segura. ¿Qué he observado personalmente como infectólogo en esta tercera ola? Que hay una especie de política del miedo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, poner puntos de despistaje, ¿no? Haciendo colas. La vez pasada vi una cola que daba 2 vueltas a un parque para llegar a un lugar, una carpa. No digo que esté mal, pero la forma en la cual se dice todo el mundo tiene que hacerse el descarte. Oiga, disculpen, soy asintomático, ¿no? O tengo pocos síntomas y estoy en plena fase, tal vez a ellos sí, pero el asintomático, en la cola había cualquier cantidad de personas asintomáticas y muchas de ellas salían negativas. Entonces, eso es entrar un poco en pánico, ¿no? Un pánico relativo, pero es alarmar a la población. Y esa es una política de salud que se ha puesto, ¿no? Para, tratando de emular lo que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, el autotest. En Estados Unidos, las personas que están bien aleccionadas, que si tienen alguien, un familiar que está tosiendo en casa y se le hace diagnóstico, bueno, el resto de familiares podrían hacerse autodiagnóstico con herramientas, ¿no? Test personales que ya se venden en el mundo y ellos pueden hacerlo tranquilamente. No se necesita grandes aglomeraciones, no se necesita gran movilización de personal, tiempo, dinero, etcétera, ¿no? Por un lado, esa es una opinión personal. La segunda cosa que se tendría que hacer es establecer, no se está haciendo, establecer un sistema de vigilancia comunitaria. Nuevamente, no me canso de repetir, el 85% de los casos no están en los hospitales, están fuera de los hospitales, están en las casas. Pero ¿qué haríamos nosotros si identificamos un paciente en una casa? No es identificar el paciente, es identificar los susceptibles, los pacientes que han fallecido. Todos tienen comorbilidades, todos tienen mayores de 85 años de edad, y los niños que han caído también, que están en UCI, no habían sido vacunados. Entonces, cuando uno encuentra un paciente en un domicilio, la primera cosa que tendría que hacer el sector salud de esa jurisdicción donde está esa vivienda es visitarlos, no solo para ver ese paciente y ver cómo va, si la temperatura, la saturación, está bien hacerlo, sino abocarse al resto. ¿Qué pasa si en esa casa hay un hipertenso, obeso y diabético? Ya no tiene tos ahorita y me olvido de él. No, tengo que vigilarlo mucho más a él, porque esa persona sí va a llegar podría llegar a una unidad de cuidados intensivos, más que el caso índice, en este caso con Omicron, ¿no? Entonces, esa política o esa estrategia, perdón, es la que debería primar, y no primar una estrategia de dispendio de personal,
dispendio de recursos a nivel hospitalario. No digo que esté mal estar prevenidos con camas UCI, está bien, pero todos los recursos hacia hospitales, eso sí sería, digamos, dejar de lado, abocarnos solo a un 15% de la magnitud del problema y dejar el 85% fuera de la atención. Y la tercera cosa que debería hacerse es más investigación. ¿Por qué digo esto? Porque se ha visto claramente que en el Perú, el único país en el planeta que está vacunando al mes o a las 2 semanas de que a alguien le ha dado COVID es el Perú. E incluso se dice, no, una vez que le ha dado, si no tiene síntomas, a las 2 semanas o al mes, ya, vacúnese. A los 3 meses, en el caso que haya tenido síntomas. ¿Por qué? Porque alguien dijo, lamentablemente, parece que leyó mal el inglés de los artículos, que los anticuerpos comenzaban a descender a partir del tercer mes. Una cosa es empezar a descender en rangos terapéuticos, en rangos protectores, y otra cosa es dejar de tener eficacia o efectividad de protección, que eso ocurre después del 6º mes. Entonces, el Perú lamentablemente es el único país donde se hace esta medida de vacunación excesiva. Y las vacunaciones excesivas podrían, no soy antivacunas, al contrario, soy un firme creyente de las vacunas, pero hay que aplicarlas adecuadamente, no muy rápido, no muy cerca de un cuadro muy reciente de COVID, que es lo que estamos haciendo lamentablemente en el Perú. Esas 3 cosas yo creo que deberían reformularse, reestudiarse y ver cuál es el argumento para al menos, en este caso, estar vacunando tan precozmente, muy cerca a algún cuadro de COVID a las personas. Esos son mis comentarios. Importante lo que usted dice, doctor, porque también se ha comentado en varios momentos aquí en el país, algunos médicos han comentado y también algunos medios de comunicación que también se está ya gestionando para una 4ª dosis de vacuna aquí en el país, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta lo que usted dice. No también hay que excedernos con la vacunación, sino que hay que informarnos y como usted en una oportunidad nos comentó de su opinión como médico, como infectólogo, debería de ser al cabo de 6 meses la vacuna quien estuvo infectado con la COVID y no a los 3. Claro, eso implicaría también un aumento tremendo de costos para la contención de un problema de salud pública, ¿no? Porque es movilizar personal, contrato de enfermeras, de técnicos, los sistemas de cómputo, el registro, toda una cadena grande de personas que tienen que trabajar y las horas personal que tienen que invertirse enormemente, ¿no? Eso tiene un costo. Eso tiene, aparte del costo de las vacunas, también de paso, ¿no? Ya haría pensar otras cosas, pero lo dejo ahí para no alarmar más de la cuenta. Lo cierto es que hay información que es clarísima sobre la cantidad de cómo los anticuerpos van disminuyendo progresivamente y recién a partir del 6º mes ya comienza a llegar a la zona, como decir, de peligro, de falta de protección. Al 9º mes muy probablemente ya el 85% estaría prácticamente relativamente desprotegido. Y ese es el argumento por el cual en otros países al 6º mes, a partir del 6º mes comienzan a hacer revacunaciones, ¿no? Muy diferente al Perú. Bien, doctor. Una última pregunta. Entendemos, ayer el Perú vivió pues esta euforia del partido en el Estadio Nacional, el partido entre Perú y Ecuador, y todos hubiéramos querido pues que el estadio luzca totalmente abarrotado al 100%, pero sabemos de que por la emergencia que vivimos por la pandemia se había dispuesto un aforo del 70%, pero ayer parecía de que sobrepasó el 70% por lo que vimos a través de las imágenes en televisión. Ahora, sin querer, obviamente, aguar la película, ni quitarnos esa sensación de que todos queremos que Perú vaya al Mundial, eso no hay nadie, no quepa la menor duda, pero también hay que hacer un análisis. Ayer se veía pues la gente aglomerada, saltando las barras, algunos con mascarilla, otros sin mascarilla, muy juntos, muy apiñada la gente en el estadio. Esto puede generar, doctor, siendo realistas, y repito, no con el afán de criticar a la selección, porque la selección no tiene nada que ver en esto, el fútbol tampoco, es una decisión política. ¿Cómo puede impactar esto si usted se percató ayer,
la gente pues estaba amontonada en las tribunas y, repito, sin mascarilla, alentando a la selección peruana. Bueno, nuevamente, como opinión personal, yo veo esto como una medida muy populista, ¿no? Los funcionarios de gobierno, los ministros salieron a decir que debido a que tenemos que alentar a nuestra selección, como tiene que ser, somos peruanos, el Estadio Nacional tendrá un aforo del 75%. O sea, irse contra todas las normas que se están trabajando y estudiando para mantener a raya a una población que está sufriendo de COVID, para abrirle la puerta al virus, evidentemente. Yo estoy seguro que veamos las cifras de lo que pasa en Lima en 2 semanas, para ver cuánto más de carga de enfermedad aparece posiblemente un evento deportivo tan importante en donde se ha expuesto a más de 45.000 personas. Eso de ahí sí tiene impacto, y eso sí es culpable el gobierno, porque claramente, por más selección que haya, por más corazón que tengamos, primero están nuestras familias. Eso es lo que parece que el gobierno no ha pensado, ¿no? Primero están las familias de todas tantas personas. Alguien dirá, no, pero no mata. Cuidado, sí mata. No matará como en la primera ola, la segunda ola, pero sí hay pacientes que están falleciendo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos nosotros subestimar a Omicron o a las variantes y subvariantes que vengan. ¿Pueden matar? Sí pueden, en una menor magnitud. Y esto que ha ocurrido ayer, realmente es un suicidio. Es un suicidio, ¿no? La gente junta, muchos sin mascarilla, lo hemos visto en televisión, algunos libando, bueno, la euforia, ¿no? Uno lleva su cerveza, etcétera, pero están compartiendo, en fin. Ha sido un momento apoteósico, pero para el virus. O sea, el ganador de acá ha sido, parece, el SARS-CoV-2, que se ha paseado muy probablemente en muchas personas y de hecho que se ha llevado a casa a varios lugares. Bien, doctor. Sí, no queríamos pasar por alto este tema porque como medio de comunicación tenemos que ser responsables y consecuentes. Nosotros estamos constantemente recomendando que evitemos las aglomeraciones, no ir a lugares donde haya mucha gente. Sin embargo, ayer se ha visto, pues, y repito, el fútbol no tiene la culpa de esto, tampoco lo tiene la selección. Todos queremos que Perú vaya al Mundial y hubiéramos querido, tanto usted y quien habla, estar en el estadio saltando con nuestra bandera, pero son momentos que no podemos hacerlos por la emergencia. Doctor, como siempre, muy amable, doctor Castañeda, un abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta la siguiente oportunidad. Gracias, doctor Castañeda. 5:36, regresamos con más información en UPAO Noticias.